Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Celebramos el 12º domingo del tiempo ordinario. Y las lecturas de este domingo nos hablan de la persecución a la cual puede estar sometido el cristiano que sigue a Cristo y que quiere dar testimonio de Él, así como Él nos lo pide. Sin embargo, la idea de persecución permanece un poco oculta en estas lecturas, si no leemos los versículos del Evangelio de San Mateo que aparecen inmediatamente antes de lo que nos presenta la liturgia de hoy. Asimismo, hemos visto que la primera lectura es tomada del libro del profeta Jeremías. ¿Y quién fue Jeremías? Fue quizás el profeta más sufrido, de carácter tímido y manso que prefería la vida tranquila, pero que Dios lo escogió para llevar su mensaje a un pueblo rebelde. Esto le trajo a Jeremías muchos enfrentamientos, luchas y persecuciones de parte de ese pueblo. Fijémonos lo que dice el profeta sobre sí mismo y sobre esta situación. Dice: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror para podernos vengar de él. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y que cayera. Sin embargo, Jeremías se mantuvo firme ante la llamada del Señor y se sometió a todos los riesgos y a todas las persecuciones, pues confiaba plenamente en Dios. Continúa el profeta diciendo: pero el Señor, guerrero y poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores no podrán conmigo. Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Este testimonio del profeta Jeremías sirve de aliento para aquellos que hemos sido llamados al servicio de Jesucristo, es decir, todos los bautizados. Cristo tuvo sus discípulos. Al comienzo hubo 72, y de entre estos 72 escogió a los 12 apóstoles. ¿Quiénes son sus apóstoles hoy en día? El Papa, los obispos, los sacerdotes. ¿Y quiénes somos sus discípulos hoy? Pues todos los bautizados, todos los laicos que desean seguir a Cristo. Y a todos nosotros, sacerdotes y laicos, el Señor nos anuncia persecuciones. Nos guste la palabra o no, el hecho es que Cristo no nos ofrece a todos sus seguidores una vida cómoda y libre de problemas y sufrimientos. Por muy al contrario, las lecturas de hoy y muchas otras de la Sagrada Escritura así nos lo indican. También el Salmo 68 que hoy cantamos se refiere a persecuciones y desprecios. Cantamos: por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi rostro. Extraño soy aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El celo de tu casa es el impulso que el verdadero seguidor de Cristo tiene para defender la palabra de Dios y para llevarla a quien desee escucharla. Hay que recordar que el profeta está siempre dispuesto a hablar con la verdad, aún a costa de perder el aprecio de los demás. Vemos el Evangelio de hoy, pero también los versículos que lo preceden. Por cierto, el subtítulo que trae la Biblia latinoamericana es elocuente. Ahí dice: los testigos de Jesús serán perseguidos. El Señor comienza por anunciar persecuciones de parte de los gobernantes. Nos dice que no nos preocupemos cuando nos vayan a juzgar, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de mi Padre, el que hablará por ustedes. Luego pasa a anunciar la persecución de la cual seremos objeto por parte de los nuestros, de nuestra propia familia, y termina sentenciando: a causa de mi nombre ustedes serán odiados por todos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El Evangelio de hoy nos llama a tener valor, valentía y también al abandono a Dios en cuanto a la evangelización, la predicación de su mensaje, aunque se haga difícil y riesgoso. No podemos amedrentarnos en los momentos de dificultad que puedan presentarse en la tarea de llevar el Evangelio,
Pues el mismo Señor nos dice, no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Y además, la recompensa será grande para los que de antemano hagamos lo que Cristo nos pide a todos. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el riesgo es grande también. Al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Las palabras del Señor son entonces muy claras. ¿Cómo seremos objeto de persecución por dar testimonio de Cristo? Él nos recomienda, y así comienza el Evangelio de hoy. Nos dice que no temamos a los hombres, que no tengamos miedo de predicar, de pregonar todo lo que Él nos ha enseñado y también lo que nos ha pedido. Nos dice que no nos preocupemos por las persecuciones, que nos fijemos los pájaros que vuelan. Ni uno solo cae en la tierra, si no lo permite el Padre Celestial. Que en cuanto a nosotros, el Padre nos cuidará y nos vigilará, porque cada cabello de nuestra cabeza está contado. Nos recuerda que nosotros valemos muchísimo, más que cualquier cosa en el mundo, más que un pajarillo. Y nos repite que no temamos a los hombres y de lo que nos pudieran hacer, pues ellos podrán matar nuestro cuerpo, pero no hay que temerles para nada, sino a aquellos que pueden arrogar nuestro cuerpo al castigo, a nuestro cuerpo, al alma y al cuerpo. ¿Quiénes son esos? No son los hombres, sino los demonios. A esos hay que temer y siempre hay que estar bien en guardia, porque el demonio continuamente nos está tentando y buscando apartarnos del camino y llevarnos a la condenación eterna. ¿Y cómo nos ponemos en guardia contra los demonios? Pues ya lo hemos dicho muchas veces y lo sabemos, a través de la oración frecuente y asidua y recibiendo frecuentemente todos los días los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchas veces se malinterpreta y se piensa que se refiere a los que se le siguen, a la justicia, o a aquellos que están en la cárcel justa o injustamente. Esa no es la justicia, pues se olvida que la justicia en el contexto bíblico significa santidad, y no justicia como se entiende hoy en día esta palabra. Por eso, esta bienaventuranza sobre los perseguidos a causa de tratar de ser santos, de tratar de seguir a Cristo, viene a corroborar este trozo del Evangelio de San Mateo y la suerte del profeta Jeremías. Fijémonos que esta bienaventuranza es la última de todas y es la única que el Señor explica con detalles. Así continúa el texto también de San Mateo, diciendo: dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque la recompensa será grande en el cielo, pues así trataron también a los profetas anteriores a ustedes. El Señor entonces no nos promete un camino fácil, no nos promete éxitos y triunfos, sino que nos anuncia el mismo camino que Él siguió: contradicciones, odios, calumnias, persecuciones. En realidad, si vemos bien el camino de Cristo, veremos bien que Él también llegó por eso mismo a la muerte en cruz. Al ser perseguido por su causa, es evidente de que vamos por ese camino, no por el nuestro, sino que es signo de que le vamos siguiendo a Él, como Él nos lo ha pedido. El que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesucristo implica, antes de llegar a la gloria, pasar por la cruz. Recordemos que no hay cielo sin cruz. Sin embargo, la bienaventuranza de los perseguidos no significa que no sintamos dolor, que no podamos asustarnos en cualquier momento. El Señor no nos pide que llamemos gozo a lo que es dolor, ni nos pide que seamos indiferentes hasta el punto de no sufrir durante las persecuciones.
El Señor lo que nos dice es que confiemos que el Padre nos cuida directamente, a tal punto que hasta el último de nuestros cabellos está contado. Esa confianza nos hará fuerte en las luchas y en las persecuciones. Por eso, con el Salmo 68 cantamos con alegría. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimos, porque el Señor jamás desoye al pobre. Es decir, el Señor cuida de aquel que no pone su confianza en sí mismo, sino que confía solo en Él. Ese es el verdadero pobre, el pobre de espíritu, aquel que confía en el Señor. Confiando así, sabiéndonos en sus manos, Dios cambiará el temor en valentía y la debilidad se convertirá en fortaleza. San Pablo lo sabe bien y por eso en su carta que hemos leído en la segunda lectura, nos dice que por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Ese desbordamiento de la gracia de Dios es el premio seguro que el Señor ofrece a quienes se entreguen a Él para llevar su palabra a donde Él lo requiera, sin importar el riesgo que esto pueda significar. Y ese premio que Él os promete es nada menos que el reino de los cielos, la vida eterna en gloria con Él para siempre. El llamado a la santidad, es decir, a la justicia, y el seguimiento de la voluntad de Dios son cuestiones íntimamente relacionadas entre sí y son dos asuntos claves para el cristiano, para aquel que quiera seguir a Cristo. Pero resultan muchas veces confusas y oscuras estas dos cosas. Por esto debemos reflexionar siempre en qué consiste ser santo, porque santo no se trata solamente de estar metido en una vitrina, sino el ser santo trata de seguir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y nos preguntaremos que en qué consiste esto. Pues consiste en dejar de tener voluntad propia, planes y rumbos propios, criterios y hasta pretensiones, para asumir lo que Dios quiere para mí. Dejarnos hacer santo, es decir, dejarnos santificar, es renunciar a nuestra voluntad y asumir la voluntad de Dios como propia. De ahí que muchas veces se nos diga que hay que crucificar la razón, porque es dejar que Dios sea quien haga, quien muestre su plan, quien nos indique el rumbo y quien nos proponga los criterios. Por así decirlo coloquialmente, es flotar y no nadar. Debemos tener siempre presente que la voluntad de Dios es el plan perfecto de Dios para santificarnos a cada uno de nosotros. Y es precisamente lo que escuchamos hoy en las noticias, que está haciendo el camino neocatecumenal, mandando 800 presbíteros de toda América, y que saldrán de dos en dos a anunciar esta buena noticia, sin dinero, solo con la Biblia y una cruz. Por eso, hermanos, yo los invito a que pidamos por ellos y por todos aquellos que escucharán su predicación. Que pasen buena tarde.